Vamos al pasaje de Lucas 23, desde el 24 hasta el 34. Bendito sea la gloria. Y vamos a poder ver, bendito sea el Señor, de que verdaderamente el Señor no quiere que pues lo conmemoremos hasta que nos fue enseñado, ¿verdad? Desde nuestra niñez, que era con llantos, que era con ciertos sacrificios. Incluso cuando Él estaba en ese momento, ¿verdad? Llevando esa cruz y en el camino de ese Calvario, bendito sea la gloria. Vamos a ver cómo Él les dijo a aquellas mujeres que eran las que más, pues ustedes saben que pues las mujeres expresan a veces más los sentimientos que los hombres, ¿sí? Entonces se ve que en ese entonces también las mujeres expresaron, ¿sí? El sentimiento de ver pues cómo lo estaban maltratando y cómo lo estaban llevando para la cruz del Calvario, pero Él les exclamó diciéndoles, ¿verdad?, de que no lloraran por Él, o sea, que no lo hicieran de esa forma. Incluso prácticamente se puede decir que conmemorar la crucifixión de Cristo es casi parecido como decir a la cena, ¿verdad? Porque Él es como un recordatorio, pero ese recordatorio no se puede hacer como lo hacíamos antiguamente, llorando, no. Él quiere que verdaderamente estemos gozosos, porque dice Apocalipsis de que Él no está muerto, Él está vivo, bendito sea la gloria, ¿sí? Entonces, aunque lo hagamos hoy también, ¿sí?, sabemos y entendemos pues que lo habíamos enseñado que fue un miércoles, pero bueno, eso lo dejamos para después. Vamos a ver Lucas 23, 24, bendito sea el Señor. Aleluya. O sea, Él siempre, me supongo que allá, porque Él nos escucha, bendito sea el Señor. También nos escucha a través del Espíritu Santo. Bueno. Sí, 23, 24, ¿verdad? Bueno, vamos. Vamos al 26, ¿verdad? Y llevándolo tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y lo pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Mire lo que dice el 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Oigan, bendito sea la gloria. O sea, de que nos enseña, bendito, la palabra de que realmente Jesús no ha querido de que se conmemore de esa forma, ¿sí?, sino que verdaderamente, ¿verdad?, sepamos, bendito sea el Señor, que nosotros debemos estar antes gozosos, ¿sí?, de que el Señor dio su vida por nosotros, para que nosotros algún día estuviéramos allá en ese lugar donde dice también Hechos que Él ha construido para nosotros. Dice: morada hay para vosotros. Y si no fuera así, yo se los digo. O sea, de que de la forma en que pues se venía haciendo, y hasta ahora creo que se sigue haciendo en muchas partes del mundo, hay gente que se crucifica, ¿verdad?, queriendo posiblemente quererse ganar a Dios de esa forma, y de esa forma no se gana a Dios. A Dios se gana de la forma en que Jesucristo mismo está diciendo acá, ¿sí?, de que verdaderamente tengamos fe de que Él vive y vive para siempre, y que debemos de estar gozosos en todo tiempo. Y mire lo que dice entonces, ¿verdad? Porque he aquí que vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Oiga, ¿cómo será la cosa que se va a poner? Que por eso dice el Señor: no, preocúpese más bien por su vida y no se ponga a chillar por la mía.
porque yo vivo y vivo para siempre. Yo estoy vivo. Preocúpese por la tuya, ¿verdad? De cómo es que vas a llegar al cielo, cómo es que usted va a resistir, cómo es que usted va a pelear los tiempos que van a venir. O sea, de que aquí le está diciendo al pueblo de Israel y a la iglesia de que posiblemente vamos a pasar ciertas cosas. Y aún, mire, lo que era bendición desde el principio, cuando él dijo que se multiplicaran, porque eso era una bendición, aquí el mismo Jesús está diciendo que para él hacer los últimos tiempos, que no se tengan hijos. Mira, aquí mismo lo está diciendo. Bienaventuradas las que no dan de pecho, o sea, que no tienen niños. Porque la cosa que se va a poner más dura. ¿Sí? Entonces, por eso el mismo Señor, lo que era una bendición antiguamente, ahora el Señor mismo dice, lamentablemente, sería hasta mejor que no se tengan hijos. Bueno, sigamos, que ya viene la parte entonces, la que me tocaba. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubrirnos. Así dice Apocalipsis 16. Cuando venga ese terremoto grande, oiga, Apocalipsis 16, los últimos 3 capítulos dice que va a haber un terremoto tan grande, que la gente va a decir lo que el Señor está diciendo aquí. Cae sobre nosotros montes, o sea, como decir, trágueme la tierra. ¿Le ha tocado a usted alguna vez decir eso? A mí sí. Cuando me han venido los cobradores, o veo el cobrador ahí ahí cerquita, digo, trágueme tierra. ¿Cierto que sí? Así dice el Señor que van a decir. Ah, sí, hermana. Dile que yo no estoy aquí. Dile que yo no estoy aquí. Uno quiere que la tierra, ¿qué? Se lo trague, hermano. Entonces, ¿cómo era ese tiempo? Entonces dice ahí, el 31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando, ¿qué? Suerte. Oye, ¿sí? Esa frase del Señor, ¿verdad? Perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Y es una frase que no es que sea contradictoria, porque sabemos de que para poder ser perdonado un pecado tiene que estar el arrepentimiento. Pero el mismo Jesús oró para que el Padre les perdonara lo que le estaban haciendo a él, ¿verdad? Lo que le estaban haciendo a él, ¿sí? Y eso es una enseñanza grande porque es llegar a una estatura, ¿verdad? Como hemos estado predicando, cómo llegar a esa estatura de Cristo, ¿verdad? De poder perdonar aún cualquier cosa que pase, ¿sí? Y por eso es importante de crecer espiritualmente. Como decía el domingo pasado, Jesús no fue de la noche a la mañana, porque él también dio juguetes, se fue para el templo y lo sacó allá a golpes, ¿sí? Pero él tenía que crecer espiritualmente también cuando estaba en esta carga, ¿sí? Y por eso después nos dijo que camináramos como él caminó. Entonces nuestro anhelo es poder llegar a esa meta, ¿sí? Llegar a la meta del amor, ¿sí? Lo que hablábamos el domingo, es una meta, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, yo te quiero en el amor de Cristo, pero hay que probarlo con el resto de cosas, ¿sí? Para poder uno decir, verdaderamente tengo plenamente el amor de Cristo. Porque una cosa es que Dios me ame y otra cosa es que yo tenga el amor del Espíritu de Jesucristo, ¿sí? Dios nos ama, Jesucristo nos ama, pero otra cosa es que dentro de mí viva el amor de Cristo. Entonces ya lo enseñamos el domingo, de que sabemos cómo probar si ya está el amor de Cristo en nosotros, para entonces nosotros amar como amó Jesucristo. Y él llegó a esa meta, ¿sí?
antes de ser crucificado, demostró de que había llegado a la estatura. O sea, que antes de morirse, ¿sí?, en este cuerpo, estaba completamente 100% santificado, purificado y lleno del amor de Dios, de su Padre. Entonces, esa también va a ser la meta de nosotros, poder llegar a esa estatura, ¿verdad? Y sé que lo podemos lograr, hermanos, ¿sí? Puede ser ya casi para morirse uno, puede ser años antes, ¿verdad? Pero sé que lo podemos lograr, ¿sí? Si seguimos, sé que lo podemos lograr. Y también para poderlo lograr tenemos que pasar toda esa crucifixión también, ¿sí? Porque ¿cómo puede llegar el amor si nadie me hace daño a mí? Alguien tiene que hacerme daño para entonces yo poder comenzar a pulirme, porque esos son para, vamos a decir, se dice en la rama de mi trabajo, buriles, que es lo que come el hierro. Eso es lo que nos va a pulir a nosotros. Bueno, esa es la parte entonces mía. Bendito sea el Señor y que el Señor nos lo bendiga. Gloria a Dios. La segunda palabra que encontramos es en Lucas 23, pero vamos a continuar donde se quedó el pastor, aquí. Lucas 23, 35 en adelante. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habían también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, aquí lo que acabamos de leer nos enseña algo. El pueblo lo injuriaba. El mismo pueblo que hacía pocos días lo habían alabado, diciendo: Hosana, el rey que viene. Tendieron sus ramas e hicieron un camino para que él pasara por ahí. Ese mismo pueblo a los días estaba pidiendo que lo crucificaran, lo estaban injuriando. Y dice que Jesús fue crucificado juntamente con dos hombres. Dice aquí la palabra que eran malhechores. Ellos habían cometido un delito, y para esa época el cometer un delito se pagaba con una sentencia, esta sentencia de muerte, y era crucificar. Era la muerte más cruel y violenta que necesitaban aquellos que habían cometido crímenes atroces. Ellos lo habían hecho, pero en medio de ellos había uno que nunca cometió pecado, nunca. Sin embargo, él estaba allí. Y miren, y vemos la vida de Jesús como empezó, en medio de pecadores, pero lleno de misericordia para con ellos. Y hasta el final de sus días, esa fue la historia de él, en medio de pecadores y lleno de misericordia. Porque tuvo de misericordia cuando a este hombre que le dijo: acuérdate de mí cuando venga tu reino. Mire, este hombre, uno de los malhechores, tomó la decisión a última hora. Su final era irse al infierno por toda una eternidad, pero un instante de su vida cambió todo el panorama de él. Aceptó al Señor Jesús, lo vio como el único Salvador, se dio cuenta que lo que habían dicho de él era verdad. Él decía: yo soy la puerta, el que por mí entre, yo no lo echo fuera. Y él reconoció eso en ese instante. Ese hombre, al arrepentirse, no recibió un castigo, no recibió una sentencia de parte de Jesús. Lo recibió, le dio esa compasión, le dio ese amor que da el perdón, que da la misericordia que tiene Jesús. Entonces, mire, de esta enseñanza